Muy buenos días, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Estoy extendiéndole un caluroso saludo a todos los estudiosos de las Escrituras que nos siguen todas las semanas en los estudios que estamos transmitiendo por nuestra página, Franklin Pacheco Oficial o Ministerios Ein Sof. Desde nuestra página estamos tratando de comunicar verdades y principios bíblicos que puedan bendecir las vidas de todos aquellos que se consideran estudiosos de la palabra del Señor, que aman la palabra de Dios, que aman recibir algo, instrucciones, enseñanzas que puedan edificarles y que puedan bendecirles. Así que es un placer saludarles y en esta semana quiero comenzar una serie de estudios, una línea de estudios muy importante. Tal vez no suena tan importante como lo es en sí, pero de verdad que es muy importante lo que vamos a estudiar a partir de esta semana. Y el tema del estudio que vamos a traer durante 3 o 4 semanas tiene que ver con las dos casas de Israel. O sea, la teología o el estudio que tiene que ver con las dos casas de Israel y cómo esa teología puede incidir en la vida de cada uno de nosotros e inclusive en la historia de la iglesia de Jesucristo y que nos ha afectado en todas las etapas de la iglesia. Así que quiero invitarte a que prestes mucha atención a lo que vamos a comunicar a partir de este momento. Y quiero pedirte que ores conmigo, pidiéndole al Señor que nos dé la revelación, el entendimiento, la sabiduría para transmitir estas verdades. Señor Todopoderoso, te doy gracias porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso y porque tú eres especial. Bendícenos, Señor, de una manera poderosa y ayúdanos a entender, asimilar y aprender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que estaremos estudiando a partir de este día las dos casas de Israel. Y yo quiero que usted le preste mucha atención porque aunque el tema no llama tanto la atención, en realidad es muy importante. Y si presta atención a este primer estudio y a los estudios que vienen a partir de este, te vas a dar cuenta que se te va a abrir el entendimiento y que vas a recibir una revelación de verdades que estaban allí, pero que en algún momento tal vez la pasaste desapercibido o no entendiste lo que esas verdades significaban. En este estudio, al final de este estudio, usted debe responder por lo menos 10 preguntas. O sea, usted tiene que saber al final de este estudio la respuesta de 10 preguntas y te voy a poner esta pregunta como plataforma inicial. La primera pregunta que usted debe entender, ¿en qué consiste el estudio de las dos casas? La segunda, ¿cuál es el pasaje inicial para el estudio de las dos casas? La tercera, ¿qué edad tenía Abraham cuando Dios le llamó? La cuarta, ¿cuál es la palabra hebrea para explicar la invitación de Dios o el llamamiento de Dios hacia Abraham? La quinta, ¿cuáles son las 7 promesas que Dios le hizo a Abraham? La sexta, ¿en cuál está escondida de las 7 promesas el misterio de las dos casas? La séptima, ¿dónde vivía Abraham cuando Dios le llamó? La octava, ¿cuál es la palabra para descendencia tocante a la descendencia de Abraham? La novena, ¿en cuántas partes está dividida la descendencia de Abraham? Y la décima, ¿cuáles son los 3 patriarcas principales del pueblo de Dios? Al final de este estudio, yo sé que muchos de ustedes pueden responder todas estas preguntas, pero hay personas que todavía no. Y al final de este estudio, las personas que todavía no pueden responder esta pregunta, las van a responder en el nombre poderoso de Jesús. Así que preste mucha atención. Lo primero que quiero definirte es la teología de las dos casas. ¿En qué consiste la teología de las dos casas? Primero, esta teología o este estudio lo que pretende específicamente es presentarte los elementos históricos y proféticos que evidencian o que ponen de evidencia y de manifiesto la estructura y el fundamento del pueblo de Dios. Es decir, para tú entender lo que es el pueblo de Dios, lo que es la casa de Jacob, debes entender la teología de las dos casas, porque esta teología pone en evidencia esos elementos y esos argumentos históricos y proféticos que te abren el entendimiento para conocer cuál es la estructura, cuál es el fundamento, qué fue lo que le dio forma y razón al pueblo de Dios para llegar a ser lo que es hasta el día de hoy.
te vas a dar cuenta en el estudio de esta teología que Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham, que de Abraham viene Isaac, que posteriormente viene Jacob, que fue Israel, que Israel se constituye en 12 tribus, que esas 12 tribus, hay una promesa para 2 tribus específicas, que son Efraín y que son Judá, que posteriormente el pueblo se levanta, que cuando el pueblo se levanta dura 120 años, como un solo pueblo. Estos 120 años fue bajo el gobierno de Saúl, bajo el gobierno de David y bajo el gobierno de Salomón, y que luego del gobierno de Salomón, en los días de Roboam, el reino se divide en 2 partes, reino del norte y reino del sur, y ahí nace la esencia de lo que te vamos a comunicar en el transcurso del tiempo, y te vas a dar cuenta que esas 2 casas tienen que ver hasta con la iglesia de Cristo, el pasado de la iglesia, el presente de la iglesia y el futuro de la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Y vamos a conectar todos estos elementos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, esa es la primera pregunta que tú vas a responder: ¿en qué consiste esta teología? ¿Y en qué consiste esta enseñanza? La segunda pregunta: ¿cuál es el pasaje inicial para poder estudiar las 2 casas? Y para allá es que vamos ahora mismo. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así que, estudioso de las Escrituras, abran su Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y vamos a comenzar a analizar a partir de allí. Oiga lo que dice Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pasaje contiene la estructura en la que descansan las promesas hechas a Abraham y que se materializaron en su descendencia. Primero el texto dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Y yo me hice una pregunta cuando encontré este pasaje. Me pregunté, ¿esto fue una orden o una invitación? Porque cualquiera pudiera decir, Dios le está dando una orden a Abraham. Pero otros podrían decir, Dios está invitando a Abraham, Dios está llamando a Abraham. Pues la respuesta desde nuestro propio enfoque es que Dios está invitando a Abraham a obedecer sus órdenes. Es decir, es una invitación y es una orden a la vez. El texto dice, no que Dios dijo a Abraham, Dios le había dicho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Implica que Dios le había dado la orden a Abraham, pero que Abraham no la había ejecutado todavía, sino que Abraham ejecutó la orden no en el momento en que la recibió, sino posteriormente. Por eso el texto habla desde un enfoque pasado. Dios había dicho a Abraham. Y es ahí, en esta palabra, tocante al llamamiento de Abraham, que nace la palabra lej lejá, que es una palabra hebrea que puede definir el llamamiento de Abraham. Lej lejá, que es L-E-J, L-A-J, lej lejá, al final, L-E-J-A, lej lejá, significa vete a ti mismo. Lo que el texto está diciendo es que Dios le había dicho a Abraham, interpretando la palabra en su sentido etimológico original. Dios le estaba diciendo a Abraham, vete por tu propia cuenta, sal cuando tú quieras, o sírveme cuando tú determines servirme. El punto es el siguiente: Dios no sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, donde él vivía cuando Dios lo llamó. Dios invitó a Abraham a que saliera de Ur de los Caldeos y que le sirviera. En ese contexto, o en esa dimensión, vamos a entender que a nosotros Dios no nos sacó del mundo. A nosotros Dios nos invitó a que saliéramos del mundo. Porque el hecho de yo servirle al Señor implica una decisión propia. Dios no me impuso que yo le sirviera. Y Dios no me obligó a que yo me separe del pecado y me separe del mundo y me separe de la maldad. Él me invitó a que yo me separe. Él me invitó a que yo me ponga bajo sus órdenes. Pero yo determiné salir. Él me eligió para que yo saliera, pero yo tomé la decisión de salir. Así que este texto está revelando la palabra lejá. Está revelando que Dios había dicho a Abraham, vete por tu propia cuenta.
sal por ti mismo, sácate a ti mismo de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y le dio unas promesas, y las promesas que el Señor le dio a Abraham tienen 7 manifestaciones que ustedes, estudiosos de las Escrituras, deberían dominar. Dios le dijo, número 1, haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré. Número 3, engrandeceré tu nombre. Número 4, serás bendición. Número 5, bendeciré a los que te bendigan. Número 6, a los que te maldigan maldeciré. Y número 7, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te invito a que te aprendas esas 7 promesas que Dios le hizo a Abraham de memoria. Número 1, le dijo, haré de ti una nación grande. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí. Número 2, le dijo, te bendeciré. Número 3, le dijo, engrandeceré tu nombre, te daré un nombre grande. Óigame, eso está poderoso. Número 4, le dijo, serás bendición. No es lo mismo ser bendito que ser bendición. Hay gente que son benditos, pero no son bendición, porque no bendicen a otros y no cambian la atmósfera donde ellos llegan. Y hay otros que les gusta bendecir, pero no son benditos, como quieren un lío. Luego Dios le dice, bendeciré el que te bendiga. O sea, si alguien prorrumpe bendiciones en tu beneficio, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, al que hable mal de ti, yo lo maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En la 7ª bendición que aparece en Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, donde Dios le dice a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es donde nace la esencia de las 2 casas de Israel. Esta palabra, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en su contexto original, no es benditas en ti, sino injertadas en ti. Lo que pasa que en la traducción, en las traducciones que se hicieron, los traductores sustituyeron la palabra de injertado por bendito, porque confundieron la palabra ubrajá, en las traducciones iniciales se confundió ubrajá con benibrajá o benibrajú. Ubrajá es bendito y benibrajú es injertado. Así que cuando estaban traduciendo el texto, confundieron esta palabra, y cuando la confundieron, en vez de escribir serán injertados, que es benibrajá, pusieron serán benditas, que es ubrajá. Y aunque las 2 palabras tienen esencia, porque serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es una realidad, pero la esencia original de la palabra está diciendo, serán injertadas en ti todas las familias de la tierra, que es una mayor bendición. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, haré que todas las familias de la tierra entren en ti y formen parte de tus generaciones y formen parte de tus descendencias. Y esta es la primera promesa que hace referencia al pueblo de Dios en el contexto más amplio posible, y que de alguna manera terminarán teniendo que ver con las 2 casas de Israel. Así que guarde esa palabra. La 7ª bendición de las 7 promesas que Dios le hizo a Abraham establece que serán benditas, serán injertadas, formarán parte de ti todas las familias de la tierra. El versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Salió de Harán, se fue como el Señor le había dicho, Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando decidió servir a Dios. Dios está llamando a Abraham, salió con Abraham, Lot, salió su esposa, salieron sus generaciones, sus siervos, los que habían ganado estando en en Harán, Ur de los Caldeos, posteriormente Harán, gloria a Dios. Pero Lot salió con Abraham, y Dios no estaba llamando a Lot. A veces nosotros queremos hacer más de lo que Dios nos ha dicho que haga. Y tú tienes que hacer lo suficiente, porque hay errores que tú cometes que pueden repercutir en el futuro. Hay cosas que tú haces hoy que te pueden afectar mañana. Nunca procures hacer más de lo que se te dijo. Porque cuando tú hiciste lo que se te dijo, lo que tuviste que hacer es donde tú alcanzas el nivel de siervo inútil, que es el nivel más elevado en el servicio. Pero hay gente que dice, no, Dios me dijo esto, pero yo le añadiré esto, aquello y lo otro. Y Dios llama a Abraham, y Abraham se lleva a Lot, y Lot representa velo.
Y de alguna manera, Lot fue un retroceso en la vida de Abraham. Pues vamos al segundo pasaje que yo quiero que ustedes, estamos estudiando ahora mismo, estudiosos de las Escrituras. Yo quiero que ustedes vayan a Génesis capítulo 13 ahora, con su Biblia abierta, porque trabajando este tema, las dos casas de Israel es un tema que tiene mucha teología y mucho corte teológico y mucho corte interpretativo, y por eso es necesario que tengas la Biblia abierta. Génesis capítulo 13, versículo 14 al 16. Oye lo que dice. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, Dios tuvo que permitir situaciones en las que Lot y Abraham no cupieran juntos y el rompimiento fue necesario. ¿Sabes que hay rompimientos que son necesarios? Voy a abrir un paréntesis allí, porque algunos de ustedes no entienden cuando Dios permite situaciones que alejan personas de tu vida. Y hay veces que Dios tiene que permitir rompimientos forzosos, o lo que yo llamo rompimiento forzado. Dios tiene que permitir que haya un choque entre tú y una persona que tú amas, porque mientras tú estés junto a esa persona, tú vas a ser un obstáculo para él y él va a ser un obstáculo para ti, porque el plan de Dios con él es uno y el plan de Dios contigo es otro. Y a veces nosotros persistimos en hacer alianzas y hay alianzas que no convienen. Por eso en el reino de Dios el amiguismo no existe. David dice, yo soy amigo de los que te aman. Y es verdad que tenemos compañeros, que tenemos amigos, que tenemos personas que apreciamos, pero en el ministerio no existe el amiguismo y no existe el compañerismo. O sea, tú no te puedes ligar a una persona fuera del propósito de Dios, porque si te ligas a una persona, puede ser que tú te conviertas en el Lot de esa persona y esa persona se convierte en el Lot tuyo. Así que Dios va a permitir que suceda algo, que ustedes rompan esa amistad, aunque sea momentáneamente, para que retomen su camino. Como le sucedió a Pablo cuando andaba con Bernabé, que tuvieron cada cual que separarse, gloria a Dios. Y como le sucedió a Abraham con Lot, que era su sobrino que amaba. Entonces, en el capítulo 13, versículo 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, cuando se separaron, cuando dolorosamente Abraham tuvo que decirle, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú escoges este monte, yo escogeré aquel monte. Escoge tú primero, que me voy lo contrario donde tú te vayas. Y Lot escogió todas las llanuras hasta que llegó hasta las llanuras de Sodoma, y Abraham escogió las montañas. Inmediatamente se separó Lot. Por eso es que Lot metafóricamente representa el velo que impedía que Abraham viera y escuchara lo que Dios quería que viera y lo que Dios quería que escuchara. Inmediatamente se separó, dice el texto, que Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Y aquí se activa otra promesa que tiene que ver con las dos casas. Se separa, se va Lot, se mueve Lot, y Dios le dice, se fue lo que te impedía ver, ahora alza tus ojos y mira la tierra del norte, del sur, del oriente y del occidente, porque toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Eso está poderoso. Ahora yo quiero que usted entienda esto, la interpretación de esta palabra. Cuando se utiliza la palabra descendencia, en Génesis capítulo 13, del 14 al 16, nace una palabra que es la palabra Zera, con Z, Zera. Y Zera se traduce como esperma. Y esperma habla de generaciones. Así que Dios le está diciendo a Abraham, toda esta tierra te la daré a ti y a tus generaciones para siempre. Y esto tiene mucho ojo. Eso significa que la tierra donde habita el pueblo de Dios hoy día y todas las demás tierras de aquella circunscripción, Dios se le entregó por promesa a Abraham, el primer patriarca, y a sus generaciones para siempre. Es una promesa, hermano. Una promesa que es irremovible y que Dios le hizo a su pueblo. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Entonces, teológicamente, la cera de Abraham, cera es descendencia, es esperma, es generaciones. La cera de Abraham
interpretativamente, tiene tres manifestaciones que ustedes deben aprenderse, el estudioso de las Escrituras. La primera es el polvo de la tierra, Génesis 13, capítulo 13 del 14 al 16. La segunda y la tercera está en Génesis 22, 17, que es la arena del mar y las estrellas del cielo. El polvo, la arena y las estrellas. El polvo de la tierra representa a Israel. La arena del mar representa a Ismael. Y las estrellas del cielo representan a la iglesia. Alábale, gloria a Dios. Es decir, que nosotros, la iglesia, somos la descendencia de Abraham, que fue injertada en él, pero que alcanzó las estrellas. Y Dios dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Dónde menciona la segunda parte, que es arena y estrella, ya que sabemos dónde está polvo? Génesis 22, 17. Oye lo que dice estudioso de las Escrituras. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y aquí se complementan las tres manifestaciones de la descendencia de Abraham. El polvo, la arena y las estrellas. El polvo es Israel. La arena son los árabes, los musulmanes, Ismael. Las estrellas, aquella descendencia que vino por medio del Mesías, Jesucristo, Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea gloria y honra eternamente y para siempre. Ahora bien, continuamos. Vamos un poquito acelerado porque tenemos mucho contenido y hoy yo quiero dejar introducido esta primera parte de las dos casas de Israel. Y luego que ustedes las estudien y la dominen y se la puedan enseñar a otras personas para que usted vea lo importante que es el contenido que le estamos comunicando. La tercera parte está en Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Él no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, que es padre enaltecido. Fue luego que Dios le cambió el nombre a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Me llama mucho la atención una manifestación antropomórfica que aparece en este capítulo 15, versículo 1 al 6. Dice el texto, después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham. No está diciendo que vino palabra. Una cosa es vino palabra y otra cosa es vino la palabra. Está implicando que la palabra se personificó para hablar con Abraham. Y esta es una manifestación de la palabra. Y usted sabe quién es la palabra. ¿Quién es la palabra? Juan 1:1 en adelante, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que el texto está diciendo, vino la palabra se personificó. Pero qué privilegio grande tuvo Abraham. La palabra se personificó. Por esto fue que Cristo dijo en el Nuevo Testamento, Abraham se gozó de que vería mi día, lo miró y se gozó. Y aunque hace referencia al sacrificio de Isaac, que era el día que vio Abraham desde el monte, cuando el Mesías, Jesucristo, sería sacrificado por toda la humanidad, también se refiere a esto que sucedió en el capítulo 15. Jesús se personificó, la palabra se vistió. Tomó una dimensión que yo no te puedo explicar con palabras, pero la palabra visitó a Abraham y le dijo, no temas, Abraham. ¿Por qué tú no puedes temer? Porque te estoy visitando. Soy la palabra que te está visitando. No temas. Yo soy tu escudo. Wow, qué poderoso es eso, Dios mío. Yo soy tu escudo. La palabra es tu escudo. Abraham, no tengas temor de los reyes de la tierra. Él sabía que su vida estaba en peligro, porque él había vencido a los reyes de la tierra que habían conquistado Sodoma y Gomorra y se habían llevado a cautivo a Lot. Y los había derrotado a todos y sabía que tenía enemigos
que su descendencia estaba en peligro. Y la palabra dice, no te preocupes, no temas, yo soy tu escudo. Tú tienes un escudo que aunque traten de hacerte daño, tu escudo es más fuerte que tus enemigos. Porque hay gente que pueden tener un cartón por escudo, o que pueden tener papel por escudo. Pero los otros días, hace un tiempo atrás, se armó un asunto con el presidente Nicolás Maduro. Los guardaespaldas de ellos lo que sacaron fue una especie de cartón, tal vez semi blindado. Pero si hay una explosión, ¿cómo ellos iban a retener para preservarle la vida a su presidente? Esos son escudos de cartón, de hojalata, que no sirven. Pero cuando el Señor se pone delante de ti y te dice, yo soy tu escudo. Oh, pero qué precioso es el Señor. Puedes explotar, puedes tener a tu alrededor la explosión de Hiroshima o de Nagasaki, o la explosión más fuerte de todo el universo. Y si el Señor te dice, yo soy tu escudo, no temas, nadie te podrá hacer daño. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Así que dice el texto que entonces Abraham le dice, Señor, pero que yo no tengo hijos. Tú me has prometido tantas cosas, pero el que me va a heredar a mí es el principal de mi casa, que es un esclavo, no es misera, como tú me lo dijiste. Y el Señor le dice, no te va a heredar un esclavo de tu casa, te va a heredar tu hijo. Sal ahora y cuenta las estrellas. Lo sacó de la tienda. Según algunos intérpretes, la tienda también representa la mentalidad. Y es que el hombre no puede ver lo que Dios ha puesto delante de él hasta que no sale de la tienda. Tienes que salir de las 4 paredes. A veces las 4 paredes te tienen limitado y te impiden ver la gloria de Dios. Y mientras tú estás en las 4 paredes no vas a ver la realidad espiritual que te rodea. Y Dios dice, espérate, es que tú no estás viendo lo que tú deberías ver. Tú estás viendo paredes, tú estás viendo tienda. Tú estás limitado mentalmente. Te voy a sacar de la tienda y te voy a hacer que mire el espacio, inmenso espacio que yo he puesto delante de ti. Y no que mire a la tierra, porque hay otros que tal vez no están en la tienda, tal vez están fuera de la tienda, pero están mirando hacia abajo. Mira hacia arriba, hacia las estrellas. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Y se activó una de las palabras más poderosas en la vida de Abraham. Se activó una palabra que se llama bitajón, que tiene que ver con creer. Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a entender esta palabra, que esto es breve. Vamos a abrir un paréntesis. Hay 2 palabras fundamentales que tienen que ver con la fe de aquellos que servimos al Señor. La primera es emuná y la segunda es bitajón. Emuná es la fe que provoca obediencia. Cuando yo le sirvo al Señor y le obedezco, es porque estoy activando la fe de emuná. Es la fe que me hace obedecer, la fe que me hace escuchar y entender la palabra y someterme a ella. Este nivel de fe es el que trae salvación. Hay un texto, gloria a Dios, dice Primera de Pedro 1:7 y 8 y 9, te lo voy a leer. Para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, vuestra emuná, vuestra obediencia, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Emuná trae la salvación de las almas. Emuná te hace obtener el propósito de tu fe. ¿Cuál es el propósito de tu fe? Salvación. Es muy triste personas que han dedicado su vida y su fe en estructuras y elementos que no provocan salvación. Es muy lamentable. Gente que tienen una fe tan poderosa, tan genuina, pero la tienen enfocada en una estatua, en una imagen, en una deidad o en una persona. No que esté mal confiar en una persona, porque tú puedes confiar en una persona. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en otro hombre, se está refiriendo a un hombre espiritual que confía en un hombre carnal, pero un hombre espiritual puede confiar en un hombre espiritual. Pero entonces hay gente que han puesto su fe en estructuras que no demandan salvación, o sea, que no proveen salvación. Y eso es bastante triste. Este nivel de fe emuná es el que nos hace ser obedientes. Pero hay un nivel más poderoso de emuná.
de fe. Emuná provoca obediencia y la obediencia de Emuná puede salvar a los tuyos. Hechos 16:34, 16:30 en adelante, habla del centurión cuando Dios hizo el milagro de sacar a Pablo de la cárcel, que el hombre estaba temblando en el piso, que él dijo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y utiliza la palabra emuná. Es como decir, sé obediente al Señor Jesucristo y tu obediencia provocará que no solamente te salves tú, sino que también se salve tu casa. ¿Cómo yo salvo mi casa con emuná? Porque cuando las personas que viven conmigo en mi casa ven el nivel de fe que yo profeso y ven mi obediencia a Dios, mi fe les va a impactar a ellos y ellos van a decir, yo quiero servir a Dios como está sirviendo el hermano Pacheco. Por eso siempre el primero que sirve en la casa, la primera generación pasa trabajo. Pero que yo me acuerdo cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí era yo solo. Y me acuerdo que tuve una guerra tremenda. Se cumplió lo que dijo Jesucristo. Los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. Mi hermanita me hizo la vida imposible. Y me hacía cosas de maldad. Yo era un muchachito. Y mi mamá también se rebeló contra mí. Me rompió 2 Biblias porque cada vez que me enamoré tanto de la palabra de Dios, que mi mamá me veía leyendo la Biblia y creía que yo me iba a volver loco. Y me rompió 2 Biblias. Y yo me acuerdo que me tuve que ir un año de mi casa para la iglesia. Y allí estaba en la iglesia con mi pastor trabajando todos los días y buscando al Señor todos los días. Porque ellos no lograron soportar. Pero mi obediencia al Señor trajo que ellos fueran impactados. Mi hermana se convirtió a Jesucristo. Y mi hermana es pastora. Y mi madre se convirtió a Jesucristo. Sí que Dios tuvo que golpearla un par de veces. Y ahora mi mamá es una sierva del Dios Todopoderoso. Así que mi emuná trajo salvación. Pero el nivel más elevado es el nivel de donde viene la emuná, que es bitajón, que fue la fe que manifestó Abraham cuando le fue contado por justicia. Y que fue la fe que manifestó Abraham el día de la prueba, Génesis capítulo 22, donde le pidió que sacrificara a Isaac. Entonces, bitajón habla del nivel más elevado de la fe, que es confianza. Y entiende esto que yo te estoy diciendo. Tú puedes obedecer a alguien en alguien que tú no confíes. El hecho de que tú obedezcas no significa que la persona a la que tú estés obedeciendo se haya ganado tu confianza. Puede ser que en el trabajo tú obedezcas a tu jefe, pero no significa que tú confíes en tu jefe. Y hay niveles de obediencia que es por respeto. Yo respeto a una persona y por eso le obedezco. O porque las leyes me obligan a obedecer a esa persona. Pero cuando yo obedezco a una persona porque confío en ella, entonces mi fe es más intensa y es más poderosa. ¿Por qué usted cree que Pedro puso los pies en el agua cuando Jesús le dijo que caminara? Porque confiaba en Jesús y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero en un momento quitó su confianza del Señor y se hundió. Pero Abraham activó un nivel de fe que se llama bitajón, que llevó a Abraham a uno de los niveles más elevados. El hombre que creyó y que por creer fue contado por justo. Pero ponte a pensar en esto que te estoy diciendo. La justicia es una acción. Es una manifestación de virtudes y atributos que te hacen darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero cuando tú tienes bitajón, no necesariamente tú tienes que hacer acciones de justicia para que Dios te vea justo. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo con este nivel de fe que tú confías en Dios. Y que tu nivel de confianza en Dios es tan grande que tú no necesitas que Dios te explique las cosas para tú obedecerla. Abraham tenía este nivel de fe porque Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac. Pero ¿por qué Abraham no le preguntó, Señor, pero yo no entiendo lo que tú me estás pidiendo? Porque tú me dices que sacrifique a Isaac, pero tú me has dicho que en Isaac me será llamada descendencia. Y tú me dijiste que no me heredaría a Ismael, sino que me heredaría a Isaac. Y que mi descendencia sería como las estrellas del cielo. Y ahora tú me dices que lo mate. Yo no entiendo esto. Abraham no cuestionó. ¿Por qué Abraham no cuestionó? Porque confiaba. Oh, yo siento hasta la presencia del Señor en esta administración. Confiar es apoyarse sobre algo o sobre alguien. Yo me senté en esta silla. ¿Por qué usted cree que yo me senté en esta silla? Porque yo confío que esta silla no se va a romper. Y yo me apoyo de esta pared. ¿Por qué me puedo apoyar de esta pared? Porque yo sé que no se va a desplomar. Así que el nivel de fe más elevado es bitajón, y de bitajón se puede desprender la emuná. El que tiene bitajón tiene emuná, no necesariamente el que tiene emuná tiene bitajón. Yo espero que usted haya agarrado estas palabras, gloria a Dios, y que haya entendido para que entienda el nivel de fe por lo cual la descendencia de Abraham, Abraham le fue contado por justicia.
Y vamos a entrar ya al último texto que vamos a analizar en esta mañana, porque tengo que llevarte el pasito. Vamos a tomar varias semanas, pero yo necesito que tú domines esta teología, estudioso de las Escrituras. Oye, Génesis 17 del 1 al 6. Abre tu Biblia. Génesis 17 del 1 al 6. Oye lo que dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Cualquiera lo ve como una falta ortográfica, pero eso no es una falta ortográfica. Cuando se habla de la relación entre Dios y el hombre, no es que Dios va a decir entre tú y yo, porque tú no estás primero que Él. Olvídate. Ahí no hay ortografía que pueda limitar el mover de Dios. Entre Dios y tú. Y por eso Dios dice: pondré mi pacto entre mí y ti si andas delante de mí y eres perfecto. Y te multiplicaré en gran manera. Multiplicación. Eso va entrando en lo de las dos casas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Wow. Ahí nace una palabra que se llama Hamon Goyim. Hamon Goyim, que significa multitud ruidosa. Dios le dice: hago mi pacto contigo. Este es un pacto que Dios está haciendo con él. Génesis 17 del 1 al 6. Hago mi pacto contigo y mi pacto es que tú serás padre de multitudes, de muchedumbre de gente. Esta palabra, Hamon Goyim, que habla de una multitud ruidosa, hace referencia a los gentiles. Pero no está haciendo referencia a los gentiles haciendo bulla, sino alabando al Señor, dando gloria, haciendo ruido, pero ruidos de alabanzas. Dios le está diciendo: serás padre de muchedumbre y no se llamará tu nombre Abraham, que es padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Qué está diciendo? Las generaciones que vienen a partir de ti son mayores y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. No está singularizando, está pluralizando. Ve, trata de asimilar todo para que entiendas para dónde yo voy. Porque luego vas a entender la razón por la que te estoy comunicando todo esto de esta manera. Primero Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto viene de una palabra hebrea, se llama tan. Y de donde viene taun, que se traduce como íntegro, como justo, como completo, como piadoso. La perfección siempre se presenta como un nivel inalcanzable, pero nunca es así. La perfección tiene que ver con la utilidad específica, con llenar las áreas de las medidas. Por ejemplo, yo armé un cuadro de rompecabezas y me falta una pieza. Y la pieza que me falta está rodando y encuentro. Esa pieza va a encajar perfectamente en el cuadro de rompecabezas porque esa pieza es perfecta. Es lo que el cuadro necesita. Así que la perfección no tiene que ver en el sentido social de la palabra, alguien que no tiene defecto, sino en alguien que llena las medidas que se necesitan, alguien que cumple el propósito por el cual fue diseñado. Por ejemplo, yo puedo ser el esposo perfecto que mi esposa necesita, no necesariamente que otra esposa necesite. O tú puedes ser el empleado perfecto que la compañía necesite porque tú tienes las medidas que hará que esa empresa avance, que esa compañía avance. Así que cuando Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, lo que Dios le está diciendo: sed el hombre que yo necesito. Sed el líder que yo necesito para este tiempo. Cuando tú eres perfecto, por eso Dios decía de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra como él, justo, perfecto, temeroso de Dios y recto? Implicando que comparado con los hombres de la tierra, que eran injustos, Job era justo y perfecto. Pero también lo que estaba diciendo: él es lo que yo necesito. Él es el hombre que yo necesito para esta temporada. Tú eres perfecto porque tú eres el hombre que necesita a tu esposa. Tú eres perfecto porque tú eres la mujer que necesita a tu esposo. Tú eres perfecto porque tú eres el líder que necesita la iglesia.
Y Dios dice, sé perfecto delante de mí, sé el hombre que yo necesito para este tiempo. Muy importante. Y ahí le cambia el nombre de Abraham, que es padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes. También le cambió el nombre a Sara, Sarai, que es princesa, a Sara, princesa de multitudes. Y hay una teología bien preciosa con los nombres allí. Y le dice entonces, te pondré por muchedumbre de gente, serás padre de muchedumbre de gente. Y nace la palabra Jamón Goyín, que es una palabra muy poderosa. Jamón, sí, si usted supiera que jamón tiene que ver con multitudes, la palabra jamón. Los judíos no comen jamón porque hoy día el jamón es cerdo, tiene que ver con el cerdo. Inclusive cuando a un hombre o a una mujer le dice te quedaste jamón, no significa que le están diciendo cerdo. Lo que sucede es que en la antigüedad, cuando los judíos eran perseguidos, principalmente en los países europeos, para ellos mezclarse con la gente y no ser tomado por judíos, porque ellos sabían que los judíos no comían jamón, ellos ponían la pierna de cerdo o la pierna de jamón, la guindaban, como la guindaban todo el mundo en la casa, pero ellos no se la comían, sino para que la gente cuando pasara vieran la pierna de jamón y dijeran, esos no son judíos, porque ellos tienen jamón guindando allí, pero nunca se lo comían. Así que cuando le dicen a un hombre, te quedaste jamón, es como te dejaron guindando, nunca te comieron, nunca te utilizaron, nunca te casaste, etcétera, etcétera. De ahí es que viene la palabra, se quedó jamón o se quedó jamona. Pero esa palabra jamón, pero es con H, jamón, lo que habla es de una multitud, jamón goyín, una multitud ruidosa, una multitud que grita, una multitud que alaba, una multitud que glorifica. Entonces en el capítulo 22 de Génesis encontramos la gran prueba de Abraham. En el capítulo 23 de Génesis encontramos la muerte de Sara. Gloria a Dios. Encontramos que Abraham tiene dos hijos, a Ismael y a Isaac. Ismael fue el primero porque fue el resultado de la desesperación de Sarai. Cuando le dijo a Abraham, mira, pues yo soy una mujer vieja, yo no voy a tener hijos, llégate a mi sierva y que ella dé a luz en mis piernas. Había una cultura que si una mujer tenía una esclava y la esclava quedaba embarazada y ella sentaba a la esclava en su pierna y daba a luz en su pierna, era como que la mujer estaba dando a luz. Pero quien tenía los dolores de parto era la esclava, pero era como que le estaba pariendo la ama y el hijo entonces era de la ama. Era muy triste la esclavitud y los tiempos de la esclavitud en aquel entonces. Así que cuando Agar estaba embarazada, porque Sarai le dio la orden a Abraham de que se llegara a Agar, ella quedó embarazada, Sara se la sentó en la pierna cuando iba a dar la luz, y Agar dio a luz desde la pierna de Sara, y el hijo de Agar entonces ya era hijo de Sara, Ismael. Ese fue el plan que utilizó Sarai para no tener que quedar embarazada, pero ese no era el plan de Dios. De ahí es que nace el lema que luego que Sara queda embarazada y nace Isaac, cuando cuando celebran la circuncisión de Isaac a los 13 años, cuando circuncidan a Ismael que tenía unos 13 años, se está burlando de Isaac y Sara ya no era Sara y Dios le había cambiado el nombre. Le dice a Abraham, esa mujer y ese niño bótalo de aquí porque no heredará el hijo de la sierva con mi hijo. Y a Abraham entonces se lo escucha como algo grande porque Abraham tenía el trauma de que ya Sarai le había dado órdenes y que esas órdenes no eran muy fructíferas. Pero va a orar y Dios le dice, escucha la voz de Sara en todo lo que te diga y no te preocupes porque Ismael también será grande. 12 pueblos saldrán de él y los bendeciré por cuanto es tu hijo. Y ahí es donde nace el lema que todas las mujeres tienen dos dimensiones. Hay una dimensión en la mujer donde es Sarai y otra donde es Sara. Como también hay una dimensión en el hombre donde es Abraham y otro donde es Abraham. Normalmente Abraham escucha mucho a Sarai y las órdenes de Sarai, siempre que tú escuches a Sarai vas a meter la pata. Por eso tú tienes que tener discernimiento si tu esposa está en la dimensión de Sarai o de Sara. Porque si es Sara, Dios te dirá, todo lo que ella diga, hazlo. Pero si es Sarai, ten cuidado porque te vas a meterle un lío porque van a ser Ismael. Y tú vas a tener discernimiento dependiendo si tú eres Abraham. Si eres Abraham no vas a tener discernimiento y te vas a tomar a Agar. Pero si eres Abraham, pregúntale a Dios si Dios está de acuerdo con lo que Sara está diciendo. Eso está poderoso y está precioso.
Entonces, en la historia del pueblo de Israel tenemos el primer patriarca, que es Abraham. Abraham es el primer patriarca del pueblo de Dios. Acuérdate que de Israel viene el pacto y la promesa, las promulgaciones de las leyes, etcétera, etcétera. Y los patriarcas, y tocante a la carne, también viene Cristo, el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero de él vienen los patriarcas. Y los patriarcas fueron tres, los patriarcas principales. El primero fue Abraham, el primer patriarca, el que salió de Ur de los Caldeos, el primer hebreo de Hebriín, el que cruzó el río. Eso es lo que significa, que cruzó el río para servirle a Dios y para cumplir los propósitos. Luego viene Jacob, que es el segundo patriarca, el cual es, Isaac, que es el segundo patriarca. Y luego viene Jacob, que es el tercer patriarca, que se convierte en Israel, del cual nacen las 12 tribus, que es el pueblo de Dios. La próxima semana vamos a continuar y vamos a avanzar tocante a esto en el segundo estudio. En el segundo estudio, muy importante, los temas que estamos tratando y el contenido que te estaremos trayendo acerca de las dos casas de Israel y cómo la estructura de las dos casas se cumple todavía hasta la iglesia de Cristo en el día de hoy. Si tú le prestas atención a lo que vamos a estar tratando en los próximos días, yo creo que el Señor te va a bendecir muchísimo y se te va a abrir el entendimiento tocante a verdades que posiblemente estuvieron escondidas. Dios te guarde. Dios te bendiga, estudioso de las Escrituras. Permíteme orar por ti y yo espero que tú, las 10 preguntas que hice al principio, ahora tú vuelvas al principio del video y escuches las 10 preguntas y que trates de responderlas, porque todo lo que te hemos enseñado en esta hora gira en torno a las 10 preguntas que dejamos al principio del video. Señor Todopoderoso, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso y porque tú eres especial. Sigue bendiciendo a este pueblo de una manera gloriosa. Mi Señor, establece tu orden sobre cada uno de ellos y permite que este material que hemos compartido con ellos en el día de hoy les sea de mucha utilidad. Y que al final de este estudio, todos los estudiosos de las Escrituras que nos están siguiendo puedan entender por qué es tan importante esta doctrina, estos fundamentos, estos estudios, esta teología tocante a las dos casas de Israel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todos mis hermanos y todos esos líderes que yo he visto que se han conectado y que han estado escribiendo allí. Mis hermanos, hay muchos amigos míos ahí, Dios mío. Que Dios los guarde y que Dios les bendiga. Su hermano Franklin Pacheco, un abrazo y paz para todos.